La información corresponde a articulaciones de la cabeza, eh, sin incluir el cuello. Eh, Dentro de ellas vamos a encontrar en la clasificación que van a haber tanto sinoviales, cartilaginosas y fibrosas. Dentro de las sinoviales encontraremos articulaciones elipsoideas o condilias, que son la articulación temporomandibular cuando está con la boca abierta, la persona. Son dos cóndilos reuniéndose a cada lado, es decir, el cóndilo o el proceso condilo de la mandíbula y la eminencia articular o proceso condilio del temporal. Por lo tanto, es una articulación bicondilia, un cóndilo por cada hueso, pero a ambos lados. Eso es bicondilia doble. Y cuando está la boca cerrada, es una articulación celular o en silla de montar. En las articulaciones cartilaginosas, vamos a encontrar articulaciones cartilaginosas primarias en la base del cráneo. Y dentro de las fibrosas encontraremos gonfosis, que son las articulaciones de los dientes en los alvéolos de los huesos, maxilar y mandibular, y suturas dentro de todo el grupo, dentada, planas, escamosas y esquindiales. Vamos a ver algunas de los grupos de ellas. En lo que está en la base del cráneo van a ser las cartilaginosas primarias. Y las que están en la calota, principalmente en la parte más alta, más de lo que corresponde a la parte alta del neurocráneo, son suturas. La articulación temporomandibular es eh, cuando está la boca abierta, es una bicondilia doble, y cuando está la boca cerrada, una sinovial de tipo celar. Digamos, los diferentes tipos de articulaciones que, como se presentan suturas y fontanelas, por la osificación de tipo membranoso que encontramos en la parte más alta y posterior del cráneo, y una osificación cartilaginosa en la base del cráneo. Dentro de ello, entonces, vamos a ver que hay fontanelas, una fontanela anterior, antiguamente llamada bresmática, que se forma entre el hueso occipital, que se va juntando a nivel de la sutura metópica, y los dos huesos parietales. Una fontanela posterior que está formada por los dos huesos parietales reuniéndose con el hueso occipital. Esa también se denomina lambdoidea. Una fontanela anterior y lateral, también denomina térica, cerca del proceso pterigoides, eh, que se forma por la reunión del hueso frontal, parietal, esfenoides y temporal. Y una articulación astérica o posterior y, y lateral correspondiente a la reunión de los huesos parietal, occipital y temporal. Eso en respecto al cráneo recién nacido. Y dentro de las articulaciones de tipo eh, fibrosa, de tipo sutura, el único representante de la esquindilese es la articulación entre el vómer y el esfenoides, entre la cresta inferior que está en el cuerpo del esfenoides y las alas del vómer, que forman un canal donde se va a reunir esta especie de esquirla, que es esta cresta del esfenoide, y por eso le pusieron esquindilese, que viene de la palabra esquirla. Ahí nuevamente el cráneo del feto con sus fontanelas que después se reúnen, estas uniones para formar las suturas y los puntos craniométricos respectivos. Entonces, dentro de las articulaciones fibrosas, vamos a tener subtipos, dentro de ellos la sutura, y dentro de las suturas van a haber dentadas, escamosas o biseladas, planas y esquindileses. Veamos primero las dentadas. Las dentadas se engranan como si fueran una especie de dientes pequeños o grandes, por eso se llaman dentadas como dientes más pequeños y cerradas o cerradas como si fueran dentellones más grandes. Se ve entre los huesos parietales, interparietal, entre los huesos parietales y el frontoparietal, y entre los huesos parietales y el occipital. Ahí están los nombres de las respectivas articulaciones y vemos cómo también se forman huesos supernumerarios, que se van a llamar fontanelares los que están en la fontanela y suturales los que están en el nivel de las suturas. Vamos a ver entonces que las articulaciones eh, fibrosas de tipo escamosa o biseladas, un ejemplo representante, se forma un bisel, un corte oblicuo de los huesos que se contactan,
y el restante es la temporoparietal, entre la escama del temporal y el margen inferior del hueso parietal. Ahí vemos el ejemplo que aquí corresponde a un bíceps. Las fibrosas de tipo suturas, de tipo planas, los dos huesos que se reúnen contactan en dos superficies que no tienen una angulación. Lo vemos, por ejemplo, entre la nasal con el hueso maxilar, el maxilar con el lagrimal y el lagrimal con el etmoides. Todas esas articulaciones que acabo de nombrar son de tipo sutura plana. La intermaxilar también. La quindilesis ya la nombramos que se fue en la esfeno vomeriana, entre las alas del vómer, que están en la base del vómer, y la cresta de la cara inferior del cuerpo del esfenoides. A este nivel, donde se va a formar un canal esfeno-vomeriano, donde se describe normalmente el órgano vómero-nasal. Entonces, como repaso, una articulación dentada, el nombre de la articulación es parieto occipital, se clasifica como fibrosa, subtipo o subgrupo sutura y su subgrupo dentada o serrata. Y acá lo mismo es una articulación fibrosa, se denomina eh, esfenomoveriana, es una articulación de tipo fibrosa, sutura esquindilesis. Otra de las articulaciones fibrosas que vemos en la cabeza es la omoposis entre los dientes y los alvéolos dentarios. Y en el otro grupo, que son las cartilaginosas, las primarias son las que presentan cartílago en el niño, en el adolescente, y ya desaparecen en el adulto. La que, la que más interesa de reconocer en los crecimientos craneales y craneofaciales es la esfenooccipital. Eh, Desaparece el cartílago en el adulto, pero es la última en cerrarse, en quedar unida solo por hueso. Aquí estamos mostrando ese nivel. La articulación temporomandibular, a boca cerrada, celar, y participan en ella la fosa mandibular o antiguamente cavidad glenoidea, la eminencia articular o cóndilo del temporal y el proceso condilio o cóndilo de la mandíbula, separadas por un disco articular bicóncavo como un eritrocito. Por lo tanto va a tener una articulación supradiscal y otra infradiscal, rodeadas por una cápsula articular que es atravesada por el músculo pterigoideo lateral para insertarse no solo en la fosita del el músculo pterigoideo lateral en el cuello del proceso condilio, sino que también en el disco articular. El disco articular tiene un tejido laxo denominado ligamento retrodiscal, el cual también lo mantiene en posición y permite su retorno por la cantidad de fibras elásticas que tiene en el movimiento de cierre mandibular. La cápsula articular desciende bastante en posterior para permitir los movimientos eh, de la cavidad articular infradiscal, que son principalmente movimientos de traslación, de rotación. La relación se establece en todo el disco con el cóndilo en la articulación supradiscal. Entonces, la TM va a tener superficie ósea que acabamos de escribir, cartílago articular que cubre la superficie de los huesos que participan en la articulación, la cápsula articular que es esta estructura ligamentosa que rodea esta articulación, ya nombramos el disco articular, ligamentos principales temporomandibulares y accesorios, que los vamos a nombrar. Seguimos la superficie articulares, vemos como es convexa la parte anterior y cóncava la parte posterior en los componentes del hueso temporal y es convexa, perdón, en el proceso condil. Ahí vemos el músculo eh, pterigoideo lateral con su dos fascículos insertándose tanto en el disco como en el cuello del proceso condil. Este es el cartílago articular que recubre las superficies óseas que van a participar en la articulación. Otra visión del disco articular, como tiene una parte central, una parte anterior, una parte posterior, una parte lateral y una medial. La parte que va hacia atrás se denomina la porción retrodiscal. Es más alargado transversalmente. Es mucho más grueso, tiene más espesor en la periferia. El margen anterior es bastante más delgado que el posterior. La parte más eh, eh, interna es más gruesa que la lateral y están adheridas a los
tubérculos que presenta el cóndilo. Hay un disco, eh, ¿cómo se llama? En la zona media bastante más translúcida, más delgada, a veces es perforada también en algunas personas. Y la zona anterior presenta un tejido conectivo fibroso que es bastante denso, se inserta ahí la cápsula y las fibras musculares del pterigoideo lateral. Presenta vasos sanguíneos y en algunas disfunciones mandibulares realiza trabajo, participa en el trabajo, lo que no es normal en condiciones fisiológicas. La zona media sí es la de trabajo, presenta tejido más denso, es más delgada y es la que va a amortiguar finalmente el cóndilo. Presenta algunos islotes de tejido cartilaginoso, no es inervada, no es vascularizada y la nutrición es por difusión, por eso que esa parte en general no presenta sensibilidad ni propiocepción. El, la zona posterior presenta con el tejido conectivo más denso, presenta vasos sanguíneos, fibra nerviosa, linfático y presenta también elementos de defensa, macrófagos, fibroblastos y otros. La retrodiscal presenta un tejido muy conectivo y muy vascularizado, muchas conexiones, anastomosis arteriovenosa, tiene fibra nerviosa y muchas fibras elásticas que permiten que eh, recupere su posición en el cierre mandibular del cóndilo. Está normalmente con sangre, por lo tanto permite la nutrición, defensa y la sensibilidad. Para darse cuenta que está en un desplazamiento más grande y genera un reflejo de protección, o la persona también ejerce ese movimiento más brusco. Normalmente las estructuras que van a estar ambas cavidades articulares rodeadas por membrana sinovial y llenas de líquido sinovial. Digamos, la zona de la cápsula. En la parte eh, anterointerna se fusiona con las fibras del músculo pterigoideo lateral y con las del disco articular. La parte posterior se va confundiendo esta cápsula con el tejido retromeniscal o retrodiscal. Los ligamentos laterales o temporomandibulares, más grueso y reforzado el lateral que el medial, y te presentan ligamentos de refuerzo que son el esfenomandibular, que va de la espina del esfenoides hasta la espina mandibular, el estilomandibular, que va cerca del vértice del proceso estiloide hasta el margen posterior, en la parte inferior, cerca del gonion de la rama mandibular, y el pterigomandibular, que va del uncus o ámulos del proceso pterigoides de su lámina medial hasta la zona eh, retromolar. Ahí vemos el ligamento eh, lateral o temporomandibular y el ligamento estilomandibular. Otro dibujo de ambos. Los ligamentos de refuerzo no producen tanta acción física, sino que sirven también para ver, entender y diagnosticar algunas patologías. Ahí está la dinámica mandibular, cómo se produce en la primera parte de la altura una rotación de la articulación infradiscal y después una traslación a nivel de la articulación supradiscal. Bastante diferente según la angulación que tenga la rama con respecto al cuerpo y cómo se van a producir todas estas fuerzas de movimiento. Eso como una cápsula eh, de, de la articulación. Voy a intentar mostrar eh, en estos momentos un poco de lo que corresponde a imágenes también ya de Atlas. Ahí vemos un cráneo donde se va a poder apreciar la zona en centro de los huesos nasales. La región internasal es donde vamos a poder verificar estas articulaciones planas a nivel internasal, nasal con el hueso maxilar con el hueso lagrimal. Vamos a mostrar del otro lado. Voy a ampliar más. Lagrimal con el etmoides también. Y la intermaxilar. En cuanto al resto de las articulaciones, a nivel de los parietales están estos dientes, la articulación fibrosa, sutura dentada, también el parietal con el frontal, y en la parte más posterior
a poder ver el parietal con el hueso occipital. Al visualizar lateralmente, vamos a ver eh, la articulación temporomandibular y vamos a tratar de visualizar sin sin el hueso mandibular cómo es la cavidad articular. Vemos ahí la cavidad glenoidea, hacia adelante la eminencia articular y también el proceso estiloide. Em, si visualizamos ahora la ATM como tal y la parte mandibular, esta va a presentar los procesos condilios con sus polos más desarrollados a nivel medial. Y los dos ejes mayores de estos procesos condilios eh, se juntan cercanos a lo que es el foramen magno. Esa es interesante de conocer como tal y ver que la, esta articulación va a tener también por parte del cuello de la mandíbula dos vertientes. Y participa mucho más la vertiente anterior de la mandíbula en lo que es este desarrollo de esta articulación. Em, la acción y la dinámica mandibular también va a ser interesante. Vamos a agregar los músculos y ahí en el músculo pterigoideo eh, lateral, el que está marcando en la parte superior del fascículo superior, y lo estoy marcando el fascículo inferior, como se dirigen un poco hacia adelante, en forma oblicua hacia adelante y hacia el lado, al contraerse ambos se produce la lateralización de la mandíbula al lado contrario del músculo que se contrae. Si se contraen ambos, la articulación temporomandibular o sea, va a permitir el desplazamiento anterior de la mandíbula. Vamos a agregar el músculo temporal, el cual se inserta en el proceso coronoide y tiene fibras en diferente dirección. Las fibras más anteriores son más verticales, hacen que haya ascenso mandibular. Las fibras más posteriores son más horizontales, hacen que la mandíbula se retraiga. Vamos a agregar músculos auriculares, pero principalmente recordad que este músculo temporal tiene fascia, pero es que es un músculo profundo. En cambio, los auriculares son músculos superficiales. El músculo pterigoideo medial que estoy destacando a ese nivel, hace un efecto y una acción similar al músculo massétero. Todo esto va a ser desarrollado en la cápsula respectiva de musculatura de cabeza y cuello. En la próxima cápsula vamos a desarrollar eh, cómo son las articulaciones a nivel de la cabeza con la columna vertebral cervical y cómo son las articulaciones de la columna cervical.